Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Su amiga Diana Ríos, otra vez aquí en cabina, hablándoles de un tema que en lo particular, pues a mí me gustó, porque de repente vemos al gran escritor, leemos sus cuentos, leemos sus poesías y no sabemos cómo fue su infancia, sobre todo sobre Alan Poe. Es interesante, ¿no? Entonces, pensar en cuentos de terror es pensar necesariamente en Edgar Allan Poe. Narrador, poeta y periodista, el escritor marcó para siempre la narrativa de este género con sus relatos, con influencia gótica y sus tramas detectivescas. Sin embargo, la maestría que tiene para hacernos devorar hoja por hoja está muy relacionada con su infancia, obviamente, ¿verdad? Como todos nosotros estamos relacionados con la infancia. Entonces vamos a mirar un poquito sobre su infancia. ¿Qué fue? Bueno, vamos a hablar sobre un inicio cruel y difícil. Alan Poe quedó huérfano antes de cumplir 3 años. Sus padres, Elizabeth y David, trabajaban en una compañía teatral. Su padre murió, aunque también hay versiones que aseguran que abandonó a su mujer y poco después su madre enfermó de tuberculosis. Un niño solitario. Elizabeth Arnold Poe murió a los 24 años en una habitación miserable y rodeada por sus hijos. Tras su muerte, los hermanos William, Edgar y Rosalie fueron separados. Edgar fue adoptado por John y Frances Allan, una pareja adinerada de Richmond. El profundo dolor que el autor sentía por la muerte de su madre atraviesa tanto su obra como sus cartas. En El Cuervo, que por cierto por ahí pueden ustedes escucharlo, su poema más famoso, encontramos una clara referencia a la muerte, a una muerte que no se va. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura de dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Por otro lado, en su poema A mi madre, el autor compara el cariño entre su madre biológica y su madre adoptiva. Mi madre, mi propia madre, que murió a temprana edad, no era sino mi madre, pero tú eres madre que amé sinceramente. Poe también se refirió a su madre en una carta que le escribió al escritor Nathaniel Beverley Tucker. Al hablar de mi madre ha tocado usted una fibra a la que mi corazón responde plenamente. Haberla conocido es objeto de gran interés para mis ojos. Yo mismo nunca la conocí y nunca conocí el afecto de un padre. Ambos murieron, como usted recordará, con pocas semanas de diferencia. Tengo muchos tratos ocasionales con la adversidad, pero la falta de afecto parental ha sido la más dura de mis pruebas. Vamos a hablar sobre las influencias de Allan Poe. Las nanas y esclavos con los que Poe convivió en casa de los Allan le enseñaron relatos folclóricos sobre desaparecidos, cementerios y cadáveres que vuelven a la vida. La verdad del caso del señor Valdemar es el mejor ejemplo, que por cierto aquí también lo tenemos, ¿no? En Revista Alrededor de las Artes, por ahí también lo pueden encontrar. Las aventuras de Arthur Godoy Pym probablemente se construyeron a partir de la fascinación de Poe con las anécdotas de los marineros que trabajaban con John Allan. Además, desde muy joven el autor leía las revistas europeas en los que lo gótico y lo novelesco ya se mezclaban con el romanticismo. Lord Byron y William Wordsworth lo influenciaron profundamente.
Su maestría en el género detectivesco y la influencia del periodismo en su escritura pueden verse en relatos como El corazón del ator, Los crímenes de la calle Morgue y La carta robada. Ese es un poquito sobre lo que viene siendo las influencias y todo. Vamos a pasar, les voy a decir nada más una anécdota sobre la infancia que tiene, que me llamó la atención. Y dice que una vez saltó una distancia de 21 pies, 6 pulgadas de tierra a nivel muerto en una carrera de 20 yardas. En las columnas de Richmond Enquirer y otros diarios de Richmond se registra una hazaña de nadador que llevó a cabo a los 15 años de edad. En un ardiente día de julio, nadó contra una marea de 3 nudos, desde el puente de Ludlam, en el río James, hasta Warwick, 7 millas y media, igual a 30 millas de agua tranquila. La imposibilidad de reposar ni siquiera por un momento flotando hace a esta proeza verdaderamente hercúlea, pues nadie hasta ahora la ha igualado. Ejecutó algunas proezas gimnásticas que apenas si se pueden creer, a pesar de las pruebas documentadas que de ella existen. Y bueno, así hay una serie de cosas de Alan Poe, pero a mí me pareció interesante cómo fue su niñez. El papá pues obviamente tomaba y tomaba vino, entonces él también, dicen que con poquito vino ya él estaba borracho, pues, y venían pues a su mente, yo me imagino todas las hazañas que él había imaginado. Y pues esto es un poco de Alan Poe, de sus inicios, de su infancia, de todo lo que pasó. Fue un niño solitario, un niño que le gustaba mucho las aventuras, le gustaba toda la literatura desde muy pequeño. Se casó con su prima, etcétera, etcétera, pero como nos estamos ubicando en su niñez, pues hasta aquí ahora, amigos. Les doy las gracias por escucharme y nos vemos hasta el próximo programa. Espero que estén ahí. Gracias.